gente que en algún momento sí ha estado encarnada. Claro, Misael, compañero, tenemos que en este caso pues poner ejemplos y yo creo que el caso de Amityville, pues estamos hablando de una casa que vivió los acontecimientos que vivió. Estamos hablando de una casa en la que hubo asesinatos, en la que hubo pues lógicamente un tremendo cúmulo energético, en este caso, que provocó pues que después los acontecimientos se sucedieran. Yo te quiero preguntar, si tú tuvieras que calificar pues en este caso esa diferencia, ¿la diferencia sería la misma, Misael? ¿La diferencia está entre esa casa poseída y esa casa encantada justamente en el hecho de que en una lo que hay son entidades oscuras que jamás han tenido encarnación y en la otra pues están o han estado esos entes en un plano físico anteriormente? Bueno, de hecho es así. Por encima más o menos es así. Hay que matizar que cuando hablamos de una casa poseída no podemos decir que una casa está poseída, ¿no? Porque lo que, como muy bien ha dicho mi compañero Víctor, lo que habita una casa infestada sería, en este caso, infestada, sería el término correcto, una casa infestada por demonios, por lo que serían, pues lo que tú has dicho, de plano bajo astral. Bueno, a mí me gusta decir del infierno directamente, ¿no? Entonces eso sería el término correcto, una casa infestada. Poseer, lo que realmente posee la entidad es a la persona, ¿no? Lo que primero hace es infestar la casa, luego oprime a la persona o a la familia y luego ya acaba poseyéndola. También, bueno, a la temporada pasada hablamos en varios programas, tanto que si te vas o a un sitio o a otro, es decir, esta entidad te va a seguir, dejará la casa, dejará el sitio donde estés y te seguirá a ti o a la persona en la que esté interesada. Yo te quiero hacer una pregunta, Misael, y antes de continuar en este caso. Dime. Si tuviéramos que poner ejemplo de la casa de Amityville, por poner un ejemplo, sí, estaríamos hablando de qué tipo de casa, compañero. Estaríamos hablando de una casa. Dime. De una casa infestada. Cuando nos encontramos en el caso de que hay entidades que obligan y oprimen a una persona a hacer cosas que, bueno, como que no quieren hacer. Todos sabemos cuál es el caso de Amityville, estamos hablando claramente de una influencia muy muy grande. Demoníaca, hablamos, digámoslo así. Sí, una influencia demoníaca. Hay que entender que una entidad normal, un fantasmita normal, no tiene ese poder ni mucho menos. Cuando hablamos de una casa encantada, por su defecto, como ha comentado Víctor, estamos hablando de una casa en la que pues han residido personas, en este caso que estuvieron en su momento en el plano físico y que por un momento dado, como ha comentado Silvia anteriormente en la sección del Rincón Mágico, pues con esas otras entidades que de alguna manera pues se quedan en ese interfase, ¿no? Que no van ni hacia adelante ni hacia detrás, o en su efecto se comportan como fantasmas o espectros que o continúan haciendo una vida normal como si estuvieran en el lugar viviendo como tal, o en su defecto, pues bueno, es una escena recurrente, continua y constante que está en ese punto en concreto y que bueno, pues que se sigue sucediendo en ese mismo lugar, ¿no, Misael? Sí, exactamente. También cabe la posibilidad de que haya algún vórtice de energía, algo que como tal dé a esa casa pues el que esté encantada, ¿no? Tampoco hace falta que esté habitada realmente, ya sea por entidades que sean inteligentes o que sean residuales, es decir, puede haber algún vórtice de energía sin llegar a haber ninguna entidad que la habite, y también estaríamos hablando de una casa encantada como tal. Pero sí que sí, comenta, Michelle, acaba. Dime, sí que es verdad que bueno, cuando hablamos de una casa encantada normalmente hablamos de una casa pues habitada por espíritus que anteriormente pues han sido personas. Víctor, nos ponemos en los dos casos. Casa infestada, o vamos a poner entre comillas poseída, como hemos dicho, un lugar en este caso que bueno, pues que hay esas entidades del infierno o del bajo astral, más bajo astral imposible, y casa encantada en el que bueno, pues hay espíritus, fantasmas, etcétera. ¿Qué tiene que hacer una persona principalmente pues para deshacerse en una situación como una casa infestada? Imaginémonos, persona que llega a una casa a vivir o un piso a vivir, que bueno, casi siempre este tipo de cosas
acostumbramos a marcarlas en una casa, y también se pueden dar en pisos, se pueden dar en negocios, en locales de negocios, se pueden dar en cualquier lugar. O sea, no pensemos simple y llanamente que tiene que ser, pues, físicamente, en este caso, pues un lugar o una vivienda, pues en este caso a cuatro vientos, o cuatro paredes a cuatro vientos, como sucedía con Amityville. ¿Qué es lo que debe de hacer una familia, Víctor, que se encuentra en una situación de esas características? Porque, bueno, estamos acostumbrados que con una casa infestada, pues entiendo que lo más probable la gente lo que haga sea recurrir a un párroco o a alguien para intentar, en la medida de lo posible, pues deshacerse de esas entidades o de esos entes oscuros, ¿no, Víctor? Lo primero de todo, no enfrentarse a esos entes. Y como tú bien has dicho, buscar ayuda. Y buscar ayuda además de un modo bastante serio. Uh-huh. No buscar cazafantasmas, hablando claro. O sea, y cuando me refiero a cazafantasmas no me refiero al término despectivo de buscar a aquellos que, bueno, pues vienen con un cono en la cabeza diciendo que van a arreglar la situación, cuando en realidad estamos hablando de una situación muy seria, ¿no, Víctor? Porque cuando hablamos de una casa de este tipo de característica, infestada o poseída, hemos puesto entre comillas, estamos hablando de entidades que lo único que hace falta, como tú bien has dicho, es que encima se vaya y se provoque. Más todavía, ¿no? Eso lo mejor en el caso de encontrarnos con una casa infestada, y supongo que mi compañero Misael también estará de acuerdo, es recurrir seriamente a ayuda. No diría precisamente al párroco, pero sí sería un buen modo de comenzar. Avisar al párroco, que él a su vez pueda conocer a personas, otros sacerdotes, exorcistas, que puedan limpiar esta casa. Un párroco normal y corriente puede ir a tu casa, en este caso, bendecirla, pero en muchos casos quizás esta bendición no sea suficiente y ya se requiera más bien de lo que se conoce como exorcismo del hogar. Yo le preguntaba al principio... Sí, Víctor. Yo le preguntaba al principio, en este caso del programa, a nuestro compañero Jordi Comta, si él cree que la energía de los sucesos acaecidos se quedan en las cuatro paredes o se quedan en la tierra. Y él me decía clarísimamente que él cree, a pies juntillas, de que en realidad se quedan en la tierra, no en las paredes en cuestión. Son versiones en este caso, cada cual puede tener su propia opinión, cada investigador puede tener su propia opinión, pero claro, si nos encontramos con sucesos de estas características de una casa infestada, en la que no sabes qué hacer, lógicamente, como tú has dicho, Víctor, no provoques a lo que pueda haber ahí, porque no sabes lo que es una puerta abierta, que puede ser propiamente un vórtice abierto en el que pueden estar entrando o haber entidades que están pululando por esa casa. Si encima provocas más todavía, y encima, bueno, pues recurrimos a quien no es debido, lo que queda claro, Misael, es que lo mejor, y no sé si tú irás por el mismo camino, empezar en este caso por dirigirte a personas que en realidad van a poder, al menos, apoyarte a nivel, hablamos, apoyo psicológico, no, es que claro, el problema, ¿cómo lo planteamos? Porque hemos dicho el párroco, pero claro, ¿cómo le explicas tú a un párroco que tú estás en tu casa tranquilamente y de golpe pues sientes que te han arañado en la espalda y ves que te han arañado, o te han dado un puñetazo, o sientes que algo te ha lanzado algo? ¿Cómo se puede hacer esto, Misael? ¿Es directamente esa la figura a la que debemos recurrir cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, Misael? Bueno, es difícil, porque es complicado, es muy complicado. Cuando tienes... estás cerciorado de que te está pasando esto y que realmente pasa eso en tu casa, es difícil primero asimilarlo y luego cómo vas tú a decirle al cura de tu barrio o al cura de tu pueblo, porque tampoco sabes cómo te va a contestar. Ojo, que es la opción más lógica, digamos, ¿no? La opción más... ¿A quién vas a recurrir, Pero existe gente que estudia la demonología, existen demonólogos que se dedican a ir a sitios donde la gente dice que pasan cosas que no son las típicas cosas sencillas que pasan cuando hay un fantasma o cuando hay algún espíritu. Entonces, esta gente se dedica a eso. Hay mucho fantasma como en todo, ¿no? Me refiero, y ahora me dedico ahora me refiero a la profesión,
pero sí que hay mucha gente seria que se dedica a la demonología y que en este caso también tienen ya contactos con sacerdotes, con gente ya más especializada en este tema, que ya directamente ellos pueden hablar si ven que sí que hay un caso serio y hay una cosa real, ellos directamente hablan con este sacerdote y ya sí que se pone en manos de ya expertos, ya supongo, de mandados por el obispo, que ya estudian el caso. Entonces en este caso pues sí que se recurría a un exorcismo de la casa previamente, porque una bendición, como ha dicho Víctor, lo que suele hacer normalmente es cabrear más. Enfadar más todavía. Lo que no se puede hacer, porque esto también habrá mucha gente que... Esperemos que no le pase a mucha gente, porque la verdad la sensación debe ser muy mala. El mayor error que se hace, y es lo primero a lo que recurrimos todos, el empezar a buscar cosas por internet. Ahí lo único que te puedes encontrar, yo he dedicado un rato esta tarde pues a buscar cosas similares, y sale, y perdona por la palabra, una de estas imbeciladas que te comenta la gente de poner limones, poner cosas, poner todo eso. Puede llegar a provocar incluso que el demonio, que la entidad oscura llegue a mostrarse aún con más violencia. A manifestarse, si en este buscas caso por internet, y animo a todos nuestros oyentes a que lo hagan, salen una cantidad de tonterías. Claro. Yo es que, a todas estas, ahora estáis comentando esto, sabemos que la red de redes tiene esa doble vertiente, ¿no? La vertiente más oscura y la vertiente más iluminada. Lógicamente, como todo en esta vida, el yin y el yang siempre está muy, muy presente. Pero claro, yo quizás me he centrado más en esas casas infestadas, que son las que en realidad al final acaban dando más problemas, aunque no digo que las casas encantadas que tienen esos espectros o fantasmas no puedan dar realmente dolores de cabeza, pero realmente hablamos de que las casas poseídas o infestadas, vuelvo a repetirlo, pues son las que en realidad pueden llegar a generar verdaderos problemas incluso en la actitud de las personas, como hemos dicho, incluso hasta llevarlas a hacer auténticos disparates o cometer auténticas barbaridades. Pero claro, Misael, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuáles serían los primeros indicios que tendríamos que estar muy pendientes para realmente decir esta casa está infestada? Porque claro, si lo que vemos son ciertos comportamientos pero que no son de cariz violento, entiendo que no podremos identificarlo como una casa infestada, sino como quizás una casa más encantada. Yo te quiero preguntar cuáles serían los primeros motivadores que pueden darnos a entender que estamos ante una casa o ante otra casa, compañero. Bueno, la diferencia es bastante clara por la fenomenología, o sea, es muy diferente una de otra, aunque en principio no lo parezca. Podemos encontrar similitudes, como puede ser un frío en áreas localizadas de la casa, sin venir a cuento, sin que haya nada abierto, un frío muy repentino. Eso sí que se puede notar en los dos casos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya hemos hablado también en otros programas, en una casa infestada notaríamos olorse a podrido también sin venir a cuento. Notaríamos como en diferentes rincones de la casa hay abultamiento de insectos, es decir, podría ser cucarachas o moscas. Esto también suele entrar en la fenomenología de una casa infestada. Y después ya entraría lo que es el movimiento de objetos, que tú te encuentres objetos que tú los tienes, pues, ya puede ser un jarrón o una silla y tal, siempre los tienes en el mismo sitio, otros los encuentres en otro lado. Que tú veas con tus ojos que se mueven cosas, es decir, en una casa encantada hay que entender que estas cosas no pasan. Tú puedes notar una presencia, puedes tener esa sensación de que hay algo, incluso notar a lo mejor algún susurro, cosas muy leves, pero cosas ya como cuando se mueven objetos, cuando están los poltergeists que decimos, eso es una casa infestada. Yo voy a lanzar una pregunta, a veces que ya sabéis que me encanta pues lanzarme a la piscina con vosotros dos, porque sé que sois investigadores que vais con la verdad por delante, con nuestro compañero Jordi Conta, y vais a decir lo que ha sucedido. Y quiero preguntarte, ya que estamos contigo, Misael, y después le preguntaré a Víctor, si en alguna ocasión pues habéis estado en una casa de estas características, compañero. Habéis podido sentir
no digo presenciar, porque claro, eso es más complicado, pero sí sentir que estabais en una casa o en un espacio en el que realmente se alberga